Bienvenidos y bienvenidas a este podcast especial que todavía no tiene nombre, donde mi hermano Iván Rodríguez y yo nos quejamos de cosas y hablamos de cosas que pasan. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, ¿y tú cómo te encuentras? Bien, también muy bien. Para quienes no nos conozcan, los dos somos creadores de contenido. Yo hablo sobre literatura y en estos momentos en mi canal principal Poéticamente Incorrecto hablo sobre la biografía de los escritores más importantes de pues la historia, ¿no? Y mi hermano es... Me encuentran en YouTube como Furio Sensei y hablo principalmente de ciencia y videojuegos, o más bien de la ciencia en los videojuegos. Y entonces, como somos expertos en el tema, pues vamos a hablar aquí de política y sociedad, básicamente, ¿no? Porque pues ya vieron que nuestro currículum es lo suficientemente avanzado para que hablemos de eso, ¿no? Entonces, si ya llegaron hasta aquí, muchas gracias por no quitar el programa. El día de hoy vamos a hablar sobre por qué odiamos la desinformación política. Entonces, ¿quieres empezar tú, carnal, o empiezo yo? Por favor, empieza para que guíes este tema porque no sé para dónde va. Ok. Tenías que pensar en algo, Dios mío. Te acabo de preguntar de qué vamos a hablar, mijo, ya no me acordaba. Ahorita improvisamos. Ok. Yo no vengo improvisado, yo vengo a quejarme de tres cosas fundamentales. Y es que la desinformación política en general es un mal, yo diría, no sé si de todo el mundo, me atrevería a decir que sí, porque ya vimos las cosas que pasaron en Estados Unidos con Mr. Trump. Pero yo diría que es un mal, yo he detectado principalmente de Latinoamérica, pero pues ya si cerramos el circulito de México. Es realmente un tema, creo yo, que sí nos deberíamos de parar un momento, reflexionar y discutir, porque la desinformación política puede llevar a traernos gobiernos autoritarios, gobiernos, voy a empezar con la camiseta de la derecha, güey, pero gobiernos más que populistas, tal vez fascistas, porque demagogos, esa es la palabra que estoy buscando. Populistas, no, es que la palabra mira, chécate, qué bueno que la tocamos, digo, no la tenía pensada, pero qué bueno que la tocamos, porque precisamente esa palabra se me hace de lo más absurdo que existe en el universo, en el universo político, vaya, la palabra populista. La palabra populista, hasta donde sé, es una palabra que se pone de moda. Adivina en qué periodo, carnal. El romano, ¿no? Creo. ¿No? De política más contemporánea. Durante el principios del siglo pasado, Exactamente, la amenaza del socialismo y comunismo. Exactamente. En estos momentos, en lo que hablo, estoy buscando el significado literal del diccionario para que lo conozcan, pero pues básicamente, como bien dices, el populismo es una palabra que se pone de moda en el siglo pasado, en el siglo XX, y se pone de moda precisamente, como tú también ya señalaste, por este miedo del capitalismo, de la naciente socialismo. Populismo es una palabra que asociamos a socialismo y por eso en automático, por toda nuestra construcción político-social del lado occidente del mundo, la vemos como algo negativo. Sí, de hecho, cuando se puso de moda esta palabra durante las últimas elecciones aquí en México, vi una entrevista que le hicieron a Obama. Exacto. En donde lo acusan de populista. Exacto. Y él contesta, parafraseando muy a grandes rasgos, diciendo que pues si buscar mejoras laborales, buscar salud pública y buscar mejor educación para todos es populismo, pues entonces pues llámenlo populista, ¿no? Porque eso es lo que él quiere. Exactamente. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, populismo, la palabra tal cual parte de una desinformación, que es de lo que nos venimos a quejar el día de hoy, de la desinformación política y en este caso un poco de la desinformación lingüística. Como en todos lados escuchamos, es que el populismo es malo, es que Maduro es malo porque es populista, es que Donald Trump es malo porque es un populista, y es que etcétera, son malos porque son populistas. Todo el mundo repite la misma cantaleta que es parte de la desinformación, ¿no? Repetir la cantaleta una y otra vez. Y ya escuchamos a los partidos, por ejemplo, aquí en México, de oposición, entre comillas, o bueno, sí de oposición porque son los que se oponen al gobierno actual, es que ya hasta la desgastaron, ¿no? La palabra populismo, lo repiten y lo repiten y lo repiten sin saber el significado literal o el significado de esta palabra. Te lo voy a leer. El populismo es una tendencia o afición a lo popular en todos los ámbitos de la vida, en especial
en el arte. Segundo significado, el populismo es la tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Ujú. Y ahora te pregunto, particularmente, voy a repetir la segunda definición. Tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Ok. Pregunta, ¿te parece malo ser populista, güey? Pues básicamente esa es la definición de democracia, ¿no? Bueno, Pues, es de lo que yo busco en un líder, güey, en un Ajá. líder político que defienda los intereses del pueblo, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, yo no le Bueno. veo nada malo ser populista. Ahí viene un pero, ¿no? Porque, o sea, a fin de cuentas se supone que elegimos nuestros líderes, o sea, ahí viene donde vienen las tonalidades, elegimos nuestros líderes para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Ujú. Pero si, por ejemplo, esas decisiones están, no sé, declararle la guerra a Guatemala, o sea, nuestros líderes no se deben de dejar llevar por ese populismo para declararle la guerra a Guatemala, ¿no? Ok, te la Ajá. compro, Ajá. está muy bien. Ok. O sea, de ahí viene el peligro del populismo, ¿no? Del que se quieren agarrar ellos. Ok. Pero, o sea, también se me hace muy curioso porque están diciendo el pueblo nunca tiene la razón. O sea, cuando Ujú. dicen es que es un populista, están diciendo es que el pueblo no tiene la O, razón. o que solo le está haciendo al caso al pueblo para quedar bien, lo cual, desde mi punto de vista, hasta cierto punto no tiene nada de malo, ¿no? Porque, Ujú. pues, el gobierno está ahí para ayudar al pueblo, ¿no? O Sí. sea, entonces, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A los empresarios? Ujú. ¿No? Entonces, o sea, sí, entiendo tu punto y te lo compro, no había reflexionado en eso, que si el pueblo dice, ay, pues sí, pues vamos a entrar en guerra, y el gobernante entra en guerra, pues sí, ahí sí es un peligro, ¿no? Sí. Pero, pues en términos generales, en especial en México, yo no le veo al populismo, entre comillas, como algo malo, o sea, ver los intereses del pueblo. Si el pueblo te pide que mejores una carretera, pues ¿por qué no lo harías, no? Si te pide que te enfoques en una comunidad que le falta agua, ¿por qué no lo harías, no? Pues es que sí, ahí es en donde entra el doble filo de ese discurso, porque, o sea, solo están diciendo que el populismo es malo. Ujú, O sea, populismo es sinónimo de malo, de ujú. dictador, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues, como dices, el populismo pues, tiene su lado bueno, se supone que debes de hacer cumplir al pueblo, pero también, pues el pueblo no es experto, como en Facebook, el Ujú. pueblo se hace experto de hidrocarburos una semana, al siguiente de estructuras porque se cayó el metro, al siguiente de calentamiento global, al siguiente, o sea, no, De no, los Óscares, de exacto. actuación, güey. Ahorita, o sea, cuando estamos grabando esto, ahorita el pueblo de seguro es experto en fútbol soccer, güey, porque está la final Ujú, de los Santos contra Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues sí existe ese riesgo cuando eres un populista de hacer caso en malas decisiones, ¿no? Ok, O sea, por ajá. ejemplo, dices, no, es que hay que arreglar esa carretera y se hace el trending topic de hashtag arregla la carretera, pero resulta que esa carretera ya la planeaban descontinuar porque se está construyendo esta nueva carretera y por eso está tan abandonada esa carretera, ¿no? Pero como eres un gobernante populista que solo hace lo que todo el mundo dice, ahí vas de mensa, arreglas la carretera y en 5 años queda inutilizada esa carretera, ¿no? Ujú. Ok, Entonces, sí, no estás pensando como a largo plazo político, exacto, ¿no? ajá. Ok. Porque, o sea, a fin de cuentas, tú tienes tus expertos en eso. Por ejemplo, uno muy personal de sí, mi área es la energía nuclear, ¿no? Ujú, O sea, por populismo no se hacen más plantas nucleares. ujú. Porque a fin de cuentas no es tan peligroso como se ha hecho pensar. Pero como la gente dice es energía nuclear, seguramente más de uno detrás de la pantalla dijo, no, 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 es que eso es muy peligroso. Porque eso es lo que nos han hecho pensar, ¿no? Ujú. Entonces, el populismo no nos permite crear más plantas nucleares. Pero al final de cuentas y en términos generales, el populismo la democracia es populista hasta cierto punto, Ujú. güey, porque pues, al momento, por ejemplo, aquí en México habitualmente son 4 candidatos en la boleta, pero los que importan habitualmente son 3, ¿no? Siempre hay un cuarto como Sí. de sobra y el pueblo elige al que prefiere, ¿no? Y puede Ujú. ser, no puede ser la mejor, puede que no sea la mejor opción, que a eso también quiero ir en un ratito, que bien parte de la ignorancia política, puede que no sea la mejor opción, pero por mismo populismo elegimos al que más nos agrada por X o por Y, ¿no? Entonces, Ujú. así como podríamos decir, entre comillas, 2018, el populismo eligió a Andrés Manuel,
En 2012 el populismo eligió a Enrique Peña Nieto, en 2006 el populismo eligió a Calderón, o sea, el populismo siempre elige, Sí. ¿no? Sí, O sea, mínimo en las elecciones, sí. Así es una base de la democracia, el populismo, a fin de cuentas. entonces, bueno, esa es como una de las primeras cosas como de desinformación política, que ya desde el discurso, o sea, a mí lo que me molesta de la desinformación política muchas veces es el discurso, ¿no? Tú puedes ser inclinado a la derecha, a la izquierda, en el centro, para arriba, para abajo, donde tú quieras, pero desde mi punto de vista dilo de forma informada, ¿no? Entonces ya cuando alguien llega y saca el discurso populismo, güey, yo digo, este güey no sabe de lo que está hablando, Sí. va y te vas a tu casa, muchas gracias. Y digo, si de por sí una vez más, insisto, ya di mi currículum antes de empezar este programa, yo no sé de lo que estoy hablando, güey, Ujú. digo, al menos intento informarme y lo voy a intentar comprobar a lo largo de estos podcasts, pero ya cuando alguien dice, ah, no, es que es populista, es así, a ver, ¿por qué es populista, güey? Ujú. Ah, pues porque quiere ayudar a los pobres. Y eso tiene algo de malo, ¿por qué? Oh, sí. Sí, y creo que dentro de esta línea, pues, es el mal uso de este tipo de palabras, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita también está muy de moda de llamar a la extrema derecha fascista y a la Ujú, extrema izquierda comunista. Bueno, ujú. no, más bien, solo con ser un poquito de derecha ya te tachan de fascista y solo con ser un poquito de izquierda ya te tachan de comunista, ¿no? Entonces, y también no se molestan a investigar qué significan estos términos, ¿no? Que es un fascista y que es un comunista, Ujú. ¿no? Porque pues es lo que todos los comunistas he visto que se quejan cuando tachan al peje de comunista, todo el mundo dice, pues Pues ese güey ojalá, no es comunista. ajá, ojalá si fuera comunista, porque ese güey de comunista no tiene nada, pero pues la gente dice, ay no, comunismo es malo, entonces hay que llamarle comunista. Y aprovechando esto de que ya mencionaste al PG, ¿tú crees que el PG ya con la definición revisada sea populista? Sí, ¿Sí? sí, a fin de pues sí, sí, o sea, Voy a simplemente, cortar nomás este clip para subirlo a internet y hacerte quedar mal, güey. sí. Es que No, bueno, es que desde mi punto de vista, por ejemplo, o sea, yo estoy pensando en las marchas feministas del año antes de la pandemia. Ahí no se mostró muy populista ese güey. sí, no, porque se mostró populista con las anteriores. Y por eso tenemos una secretaria de gobernación mujer. Ok, ok. Con sus votaciones del pueblo, ¿qué es Mm. más populista que eso? Eso Mijo? sí, eso sí. Y por ejemplo, así, cuando fue, bueno, en sí no, él no tiene comillas, abro comillas, injerencia en su partido, que es Morena, cierro comillas, pero por ejemplo, en el caso de Macedonio, de Félix Salgado Macedonio, ¿tú crees que la elección fue populista? Porque ese güey no le dieron el registro por falta de papeleo en el INE, no porque Morena lo quitara. Ujú. Entonces, ¿tú crees que su elección fue populista? Pues como bien dices, no fue elección de él, fue elección del INE. ¿Y qué te hace pensar que la elección del INE no fue una elección populista? Oh, ¿Qué- el INE es populista, mi hermano lo acaba de decir. No lo sé, no lo sé. Puede ser, ¿no? Pero qué bueno que le quitaron el registro a ese güey. Porque a fin de Sí. cuentas, o sea, Bueno, igual le dejó a su hija, que básicamente va a ser como su representante, aunque ella diga que no, güey. ujú, Ahora, creo que ya para cerrar el tema del populismo, la palabra que la gente está buscando es la de demagogia, ¿no? Digo, ya para que empecemos con definir términos y en la próxima cena familiar que hagan enojar a sus tíos, mínimo los hagan enojar con las palabras adecuadas, ¿no? La demagogia, según los términos que aquí tengo, es la dominación tiránica del pueblo, ok. que eso ya es diferente. Y el segundo término es empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Ok, Creo que la palabra que están intentando buscar es esa, demagogo. demagogia, ¿no? Que son demagogos cuando se quieren quejar, ¿no? Porque desde mi punto de vista, al menos para la presidencia, la mayoría de los candidatos han pecado de demagogia, Ujú. ¿no? Por ejemplo, vuelvo al proceso electoral del 2018 en México, que nuestro candidato Ricardo Anaya proponía, que a mí no se me hace una mala propuesta, déjenme les digo, pero se me hacía un poquito inviable el salario universal, Ajá, que básico, según, el salario básico universal, que según yo ya se está aplicando el Universal en, Basic Income. ajá, Ajá. en otros países, más que nada en Europa, porque pues primer mundo, según yo, la verdad, admito que ignoro al 100%, pero según yo, no es viable en México. Primero hay que resolver un montón de friegas y luego ya le das 1,000 varos al mes a todos, Sí, ¿no? de hecho se me hizo un poco irónico que cuando propuso eso, porque pues, criticaban mucho las becas de los ninis del Ujú. peje, de que, ay, no le van a dar dinero por no hacer nada, y este vato propone de darle beca a todo mundo, absolutamente a todos, no importando a qué se dedique, ¿no? Ujú. Entonces me estás diciendo, o sea, una beca para los jóvenes que no logran encontrar trabajo o escuela está mal,
pero una beca para todo el mundo, no importa qué es lo que hagan, está bien. Ahora, y qué bueno que tocas ese tema, carnal. Ninis y la beca de los ninis. Es que por eso quería traer este tema a la mesa, porque de verdad hace que hasta me duele la espalda la ignorancia política, y particularmente yo que estudié letras y lingüística, la ignorancia en el uso de las palabras. Ujú. Me enerva, porque es cuando no utilizas palabras sin saber qué significan, estás demostrando tu ignorancia, ¿no? Sí, sí, y también, por ejemplo, Nini. yo en ciencia pues, soy muy insistente con los chicos de utilicen las palabras correctamente, porque pues, en ciencia es muy específica y si tú cambias un significado, pues puede ser muy... Y pasa lo mismo en todo en Ujú. todo. Sí, O sea, es lo que yo siempre digo cuando doy una clase. Tú debes entender el español para saber que no estás diciendo una tontería, ujú. ¿no? En todos los sentidos. Y aunque parezca que dos palabras son sinónimos, muchas veces no lo son y pensamos que sí, ¿no? Entonces, bueno, la beca, si no mal recuerdo, la famosa beca para los ninis, entre comillas, no es cierto, se me acaba de olvidar el nombre. ¿Tú te acuerdas cómo se llama la beca? Jóvenes construyendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Ese es el nombre adecuado, es el nombre que le dio el gobierno a la famosa beca, que todo el mundo dice beca para ninis, que neta, ahorita se me viene a la mente cierto comediante político de YouTube, comediante entre comillas, que me enerva porque le encanta utilizar esa palabra, ninis. Estoy seguro que le han aplaudido ese discurso a más no parar, porque si no, no lo seguiría utilizando. Es que son ninis, es que le dan dinero a los ninis, es que los ninis... Ok. Un nini, para empezar, la definición viene de un problema social que surgió otra vez en Europa. Y precisamente este problema social era que había jóvenes que tenían una vida tan acomodada que por voluntad propia, decidían ni estudiar ni trabajar. Esos eran los Ujú. famosos ninis allá en Europa. Ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan, pero ojo, y esto es importantísimo, era por decisión propia, porque su vida era tan acomodada, ya sea que los padres los mantenían, que el gobierno les daba algún tipo de dinero, Ujú. por alguna razón ellos por voluntad propia decidían no estudiar ni trabajar, o a lo mejor vivían como fácilmente, ya sabes, Cómodamente. cómodamente, ajá, a lo mejor, ya sabes, con estos sistemas de venta de reciclo, por ejemplo, Ujú. también ese tipo de cosas, los ayudaban a vivir cómodamente, ¿no? Entonces, era un problema verdaderamente social que preocupaba a los gobiernos europeos, Ajá. el Nini, porque no estaban ni estudiando ni trabajando y era por voluntad propia. Ujú. En México, cuando esto empieza a salir, algún político listo, si no mal recuerdo, el término empieza en el sexenio de Calderón, entonces Sí. fue algún político del calderonismo, dijo, así vamos a nombrar a quienes no trabajan ni estudian aquí en México. El problema es que aquí en México eso deriva de un problema estructural económico, de falta de empleos y de falta de instituciones académicas. Ujú. Entonces, el Nini mexicano, la mayoría, porque no voy a descartar que por ahí probablemente hay alguno, la mayoría ni estudian ni trabajan, pero es no por voluntad propia, sino por un sistema social político. Sí, de hecho creo que el problema surgió porque cuando llega aquí a México el término, empiezan a englobar a los dos sectores juntos. O sea, tanto a los que lo hacen voluntariamente, tanto los que lo hacen involuntariamente. Entonces, de ahí surge el problema. Exactamente. Y una de las cosas que acarrea este término se aprovechan una vez más, y por eso es tan importante, o más bien tan peligrosa, la ignorancia política y la desinformación política. Se aprovechan de esta ignorancia política que hay a nivel nacional y dicen, Nini se escucha menos mal que desempleo. Exacto. Se escucha menos Desempleo en mal. los jóvenes. Y aparte de todo, hay una carga, se me fue la palabra, hay una carga discriminatoria, hay una carga, pues, Individualista también, ¿no? no, bueno, es elitista de discriminación hacia las clases bajas, porque están criminalizando hasta cierto punto. O sea, el nini es un término despectivo, Ujú. ¿no? O sea, es alguien que socialmente vemos que no estudia ni trabaja y lo vemos como algo malo, lo vemos como un flojo, ¿no? No, sí. Pero, Sí, y le quitas la culpa a las instituciones y se la pones al individuo. O sea, es tu culpa que no quieras ni estudiar ni trabajar, no es nuestra culpa que no estamos generando oportunidades. exactamente, exactamente. Y clasista, esa era la palabra que estamos Ajá. buscando. Nini, aquí en México mínimo, es un término
clasista, porque las clases que probablemente sí tengan trabajo y sí tengan estudios y que tengan la oportunidad de acceder, ya hablamos la semana pasada de del clásico echaleganismo, que no es suficiente, o sea, hay mucha gente que por más que le eche ganas no tienen estudio ni trabajo, ya no va a faltar el que ponga en los comentarios, ay güey, pues es que trabajar es voluntario y uno, pues que se pongan a lavar carros en la calle, pero pues la neta no es tan fácil, o sea, por ejemplo, aquí en México incluso hay mafias para lavar los carros en la calle, gente. Así de cabrón está la cosa. Sí, y es que también es curioso, ¿no? Le dicen, ay, búscale, pero ¿qué tal si lo que encuentro es con un grupo criminal? Ahí hay más oportunidad que en el sector privado. Entonces, pues yo le estoy echando ganas, es el trabajo que conseguí. Entonces, pues, también, eso está bien. O sea, es mejor ser parte de un grupo criminal que ser un INI. Sí, es una pregunta fuerte. Y es algo que ya habíamos platicado alguna vez, ¿no? Que dándome cuenta, haciendo cálculos, digo, no es parte del tema, pero ya que lo sacaste a colación, haciendo cálculos me di cuenta de que yo estuve trabajando un tiempo con personas, pues, más o menos acomodadas económicamente y llegué a la conclusión de que en un trabajo tradicional va a ser muy difícil que juntes el dinero suficiente para comprar, por ejemplo, una casa. Una casa bonita, ¿no? En un sector, en una parte bonita de la ciudad, por ejemplo, Polanco y cosas así. Entonces, hay varias sopas. Una es que hayas heredado la vivienda. Otra es que hayas tenido la suerte de tener un trabajo acomodado. Pero lo más probable es que esa suerte haya sido acompañada de algún padre, alguna madre o algún familiar que te acomodó en ese trabajo de élites. Y la cuarta opción es que ese dinero lo hayas obtenido de forma ilegal. Y muchas veces los que obtienen el dinero de forma ilegal, las demás personas que están a su alrededor no se fijan que lo obtuvo de forma ilegal. Si no se sabe, se hacen güeyes. Entonces no importa tú de dónde obtuviste el dinero. Mientras seas parte de nuestra élite económicamente acomodada, nos estamos haciendo güeyes, ¿no? Y ese también es un problema social y también parte de la ignorancia. Sí, y hablando de la ignorancia, hace no mucho salió un estudio del INEGI en donde decía que para que tú puedas tener acceso a esos, no digamos privilegios, sino esas necesidades básicas como hogar, movilidad, etcétera, etcétera, necesitas un ingreso de aproximadamente 15,000 pesos mensuales. Ok. Que si hay alguien que nos escuche fuera de México, lo pongo en dólares, son aproximadamente $750. Ok. Está más o menos lo que necesitas ganar al mes por per cápita, o sea, por cabeza en la casa, ¿no? O una familia. Digamos que una familia tiene que ganar 15,000 pesos para vivir cómodamente y tener acceso a esos lujos. Y el INEGI decía que... No, bueno, no es lujo, porque estás diciendo que es lo básico. Esas necesidades, esas... Ahora ya los podemos considerar privilegios. Y solamente el 85%, y menos del 85%, no, a ver, espera. Menos del 15%, el 85% no tiene esos ingresos. Y solamente menos del 15% de la población en México tiene esos ingresos de más de 15,000 pesos al mes. Entonces, más del 80% de la población de México no tiene la posibilidad. O sea, uno vive con la ilusión de, ay, con lo que gano me voy a comprar mi casita, shalala, shalala. Y de acuerdo con el INEGI, ¿no? De acuerdo con... Y pueden buscar este estudio de cuánto es el ingreso mínimo para... No me acuerdo cómo se llamaba el estudio, ya tiene un par de años. Pero pues la situación no ha cambiado, o sea, lo más ha empeorado. De que la mayoría de la población en México no tiene acceso a esos ingresos que necesitas para obtener esas... Pues sí, esos lujos que ahora consideramos lujos. ¿Sí? Y no es tan difícil de ver. Ustedes busquen un empleo para alguien que no tiene una licenciatura y olvídense, o sea... No, vamos a ponernos en estas élites académicas porque pues, no va a faltar el que diga, ay, pues entonces que estudien una licenciatura ya con eso. Busquen un trabajo con alguien con una licenciatura y no ganas eso, no ganas eso. Sí, pero también no va a faltar el que te diga, no, pues también estudia algo de provecho, mijo. Sí, porque... Sí, ¿no? Porque incluso estudiando algo de provecho, entre comillas, muchos no ganan eso. Sí. ¿No? O sea, estas carreras clásicas de para ganar dinero, muchos no ganan eso, a pesar de eso. Sí, o sea, busquen trabajos de esos, como los más comunes, de arquitecto, contador, abogado, médico, para un recién egresado y no tienen esos ingresos. Y ahora estamos hablando de vivir acomodadamente. A lo mejor pon tú que tuviste la suerte, saliste de arquitectura, por ejemplo, por poner un ejemplo, encontraste un trabajo que no te paga tan bien, luego saliendo, pero te acomodaste, fuiste subiendo y vas ganando un poquito más. Va a ser muy difícil, ya lo vimos en estadísticas, que ganes
lo mínimo para vivir, Ujú. que vivir bien, no acomodadamente, vivir bien, que ya dijimos que es el 15% de la población la que logra este objetivo. ¿Ok? Entonces, todas estas opiniones de es que no le echas ganas, es que no encuentras trabajo porque no quieres, es que estudia algo de provecho, etcétera, etcétera, vienen de la ignorancia Ujú. político-social de nuestro país. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, una vez más de estos temas que estoy trayendo, el tema de los ninis, también parte de la ignorancia y es un argumento que yo siempre uso. Y de hecho, hubo un artículo que escribí Ujú. y que se hizo muy viral, entre comillas, o sea, dentro de la viralidad de lo que yo podía escribir, porque Ujú. lo escribí por un blog. Y de hecho, creo que si lo googlean, sale. El título del artículo era que me paguen por no hacer nada. Ujú. ¿Ok? Y era justo cuando estaba el debate de las becas famosas de Andrés Manuel López Obrador, de los ninis, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que argumentaba ahí y desgloso aquí es que pues mucha banda decía, ay, es que les van a pagar por no hacer nada. Y yo decía, güey, si a mí me pagaran por no hacer nada, así fueran nomás 2,000 varos, güey. Yo renuncio mañana a mi trabajo y que me paguen por no hacer nada, ¿no? Y Sí. yo ya ese dinero lo invierto inteligentemente, empiezo a generar, etcétera, pero que me paguen por no hacer nada, ¿no? Entonces, lo que no entiende esta gente ignorante, porque eso es lo que, la verdad, perdón, es Ujú. lo que son gente ignorante, es que cuando les dan estas becas hay dos opciones. O son para gente que está estudiando. Entonces, para quien me diga que no hacer nada es estudiar, güey, Ujú. pues tacha ahí, ¿no? Tacha ahí, porque Todavía quiere hay decir muchos que que tienen esa mentalidad, por desgracia. exactamente, pero pues, entonces eso quiere decir que no le echaste, no te esforzaste en la escuela, carnal o Ujú. carnala, Ujú. porque pues, estudiar es hacer y hacer bastante, ¿eh? Oh, sí. O que te digan, esa es la opción A, ¿no? Que son becas a estudiantes. La opción B es que a ti te van a dar la beca solamente si vas a practicar un oficio. Ujú. ¿Cuál es la idea de esta beca? No sé si funciona, honestamente, hay parte de mi ignorancia. Ujú. No sé si funciona, pero la idea de esta beca es que, por ejemplo, tú aprendas a cómo se maneja una carnicería. Ujú. Y te voy a pagar un año para que aprendas cómo se maneja una carnicería. Ujú. Y después de ese año que ya aprendiste cómo se maneja una carnicería, tú puedas o trabajar en esa carnicería, ya dependerá del patrón, o a lo mejor poner tu propia carnicería. Ujú. Entonces, entonces sí tienes que estar, entre comillas, trabajando para que te la den. Entonces no entras en el parámetro de los ninis. Ujú. Y eso también va, muchas veces si te metes a opciones de la beca esta, existe la posibilidad, por ejemplo, de que trabajes en un museo, de que trabajes en alguna institución gubernamental, o sea, sí tienes que trabajar, Sí, en vaya. teoría va desde el trabajo más sencillo hasta Ujú. una empresa multinacional, ¿no? Se supone que puedes ingresar a un trabajo a través de esa beca, porque se supone que es un beneficio tanto para el empleador como para el empleado. El Exacto. empleador lo ayuda a deducir impuestos y conseguir una mano de obra capacitada, y al empleado le ayuda a conseguir su primer empleo. Y ojo, aquí no estamos así como, o sea, no estamos sacando una bandera de Morena, ni de la 4T, ni de nada. Digo, al principio justo criticamos al mandatario actual y nos dimos cuenta de que sí es populista. Ujú. Entonces aquí no estamos defendiendo, pero es para que nos demos cuenta de la ignorancia que hay, Sí, ¿no? Y que todos reflexionemos sobre nuestra ignorancia. de hecho, eso es algo que me molesta muchísimo de la oposición, que hablen desde la ignorancia. O sea, de verdad hay tanto que se le puede criticar al actual presidente y se agarran de lo más básico. Y Y, deja tú de lo básico, a veces hasta son mentiras, güey. exacto, o sea, se dejan llevar por estas fake news y lo que dicen son puramente mentiras, habiendo tanto criticable a este gobierno y a todos los gobiernos, a fin de cuentas, ¿no? Sí. Y pues a fin de cuentas parten de su ignorancia de ni siquiera saber qué es lo que está haciendo tu actual, tu actual gobierno, ¿no? Para criticarlo. Y por cierto, o sea, algo que iba a tocar ya para el final, pero me parece interesante tocarlo ahorita, es el tema de también la ignorancia, precisamente lo que acabas de decir, de lo que está haciendo, de lo que está haciendo el actual gobierno para criticarlo y todos los gobiernos, ¿no? Estoy casi seguro de que si le preguntamos ahorita a alguien que esté escuchando esto, ¿cuáles son los logros del presidente no actual? ¿Cuáles son los logros de Enrique Peña Nieto? Ujú. Probablemente muchos digan, ese güey no hizo nada. Ujú. Ese güey no hizo nada, ¿no? Y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Ojo, porque hizo muchas cosas malas. Ujú. Pero, técnicamente, entre comillas, yo podría mínimo nombrar una o dos cosas buenas de Enrique Peña Nieto. Y yo no soy partidario de ese expresidente. Pero yo puedo nombrar mínimo una o dos cosas buenas que hizo. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos informamos ni siquiera de lo que está haciendo el gobierno, ya sea de ese entonces o el actual,
y decimos, es que no hacen nada, pues entonces, ¿qué hacen? Güey, ¿están sentados todo el día viendo la tele o qué onda? Ajá. Bueno, es que bueno, también hay parte también un poco de tu ideología, ¿no? O sea, igual y para ti solo hizo 2 o 3 cosas buenas, pero alguien partidario de él, todo lo que hizo estuvo bien. Absolutamente todo. Justo, y es que también es parte de la ignorancia, porque está el del extremo hacia un lado que dice, pues es que ese güey no hace nada. Y el que dice, no, 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 es que ese güey está súper chingón. ¿Por qué? Pues porque está guapo, ¿no? Ujú. Por decir una cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco vi una entrevista que bueno, de un güey que hacía como preguntas a transeúntes y una persona le dice, es que yo voy a votar por el PAN. Oye, pero ¿quién es tu candidato del PAN a tu localidad, no? No sé, pero yo por el PAN. Ujú. ¿No? Es así como, eso también es ignorancia, ¿no? O sea, solo estás apoyando a ese partido porque existe Sí, pero, o sea, o porque es la oposición, entre comillas. ajá, yo lo que iba un poco más es que, o sea, muchas veces, aunque sepas qué es lo que hizo, tú puedes considerar que no hizo nada porque no te gusta qué es lo que hizo. Pero, o sea, sí hizo. O sea, una cosa es que te guste y otra cosa es que no te guste. Que es a lo que yo iba, justo, justo. O sea, parte de informarte es que ya puedes decir, está haciendo esto, está haciendo esto, está Ujú. haciendo esto, Estoy o y no estoy de estoy acuerdo. o no estoy de acuerdo. Pero así se las pongo, gente. Todos los políticos hacen, Ujú. todos hacen algo, todos. Y como dices, ¿Estás o no estás de acuerdo? exactamente, ese es el punto. ¿Estás o no estás de acuerdo? Eso es lo importante de informarnos. No Ujú. caer en el no hace nada o sí hace mucho porque es del PRI. Ujú. ¿No? O sea, ni una ni otra. O es el mesías del país, entonces todo lo que hace está bien, ¿no? Exacto. Es lo que quiere el pueblo. Exactamente. Entonces, Exacto. Exacto. Entonces como hace todo lo que quiere el pueblo, está bien, ¿no? Ujú, ¿No? ujú. Esos son los peligros del populismo, ¿no? Exactamente. Y los peligros de pues la ignorancia política, ¿no? Por Ujú. ejemplo, que es justo al siguiente tema que quiero tocar. Ahorita, mientras estamos grabando esto, la próxima semana son elecciones. Ujú. Cuando lo publiquemos, ya las elecciones habrán pasado, pero me parece importante hablar de esto porque pues, es un tema que no caduca. Al momento de elegir gobernador, presidente, etcétera, por ejemplo, es algo que yo siempre digo. La gente que dice, estoy decepcionado de haber o decepcionada de haber votado por AMLO, Ujú. no vio qué estaba prometiendo AMLO. Porque, se los puedo decir con información, que AMLO ha prometido, digo, ha cumplido muchas de las cosas que prometió. Ujú. Para bien o para mal, volvemos a lo anterior, estar de acuerdo o no. Pero de que ha cumplido y ha hecho. Ya salió el peje zombie. Sí, sí, pero pues, o sea, es la verdad, ¿no? O sea, y quien diga, estoy decepcionado de haber votado por AMLO, es porque no vio sus propuestas. Sí, porque pues, aparte también llevamos la mitad de su sexenio, de los cuales la mitad de su mitad ha sido en pandemia, ¿no? Entonces, pues, Más de la mitad son 2 años y son 3 los que llevamos, güey. no, ya lleva 3. Sí, por eso lleva 3 años de gobierno y ya van casi 2 años de pandemia. No, tampoco te aceleres, carnal. En diciembre, el 1 de diciembre se hacen 3 años de su gobierno. Ajá. Y ahorita apenas llevamos 14 meses encerrados. Ok, es que ya me siento encerrado desde hace como 2 años, güey. Sí, pero no. Pero, pues, o sea, sí, ese es el punto, ¿no? O sea, a mí sí me parece muy apresurado decir si lo que hizo el PG estuvo bien o estuvo mal, porque pues llevamos 3 meses de su gobierno, ¿no? Y la mitad ha sido pandemia. O sea, esa 3 discusión... años. Casi 3 años. Ajá. Es que dijiste 3 meses. Perdón, casi 3. Y esa discusión la vamos a tener aquí cuando ya vaya a acabar su sexenio. Bueno, sí, la vamos a tener aquí ya cuando vaya a acabar su sexenio. Y ya ahí se puede pesar, ¿no? De lo que hizo, sí fue lo que prometió, y lo que prometió estuvo bien, qué impacto tuvo en México, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si hablamos del presidente anterior, pues podemos decir que también la mayoría de las cosas que prometió las cumplió. Todas las reformas que prometió las Ujú. cumplió. Ujú. Y puedes estar o no estar de acuerdo con sus reformas, que fue lo que muchos criticaron, sus reformas, pero a fin de cuentas las cumplió. Ujú. Exacto. Fue lo que Exacto. prometió y lo cumplió. Puedes no Ujú. estar de acuerdo con él, pueden no gustarte sus propuestas, pero a fin de cuentas las cumplió. Exactamente, exactamente. Y yo lo que iba es que, por ejemplo, o sea, a lo mejor este capítulo hubiera sido más enriquecedor si lo hubiera salido esta semana que estamos grabando esto, pero vuélvanlo a reproducir, igual lo voy a volver a compartir cuando se acerquen las próximas elecciones, y es el hecho de conocer las propuestas de tu candidato, ¿no? Porque Ujú. si no caes en este error de, es que yo voté por AMLO y me decepcionó porque no creí que fuera a hacer nada de eso. Güey, lo decían los debates, Ajá. lo decían en el papelito que te dan en la calle, o sea, para empezar, uno, debes de conocer quiénes son los candidatos, a lo mejor no por nombre, pero más o menos ubicar, o sea, yo lo que hago es, no tanto el nombre, pero sí sé que el partido, el que va para senador, está prometiendo esto, más o Ujú. menos, ¿no? El que va para así, y para mí es más fácil al momento de llegar a la boleta pensar por partido para senador, por partido para tal, tal, tal,
Es más fácil pensarlo así. Y entonces veo cuáles son las propuestas del personaje por partido, ¿no? O sea, es lo que yo hago. Entonces, es importante que ubiques al candidato o sea, que lo ubiques al menos de cara al candidato de los partidos, ¿no? Que va por tu demarcación, ya sea de diputado, senador, y es algo que técnicamente no te quita mucho tiempo, porque ya sé que estoy partiendo desde a lo mejor un clasismo acomodado de alguien que dice, güey, es que no mames, tú tienes tiempo de estarte informando. Desde mi punto de vista, no te quita más de una hora un domingo por la tarde, meterte a la compu y en lugar de ver un video en YouTube, googleas candidatos a Álvaro Obregón, ¿no? Por decir algo. Ujú. Y ya te aparece seguramente una página de algún sitio de noticias y ya de ahí buscas cuáles son las propuestas de cada candidato, ¿no? Y igual y ni siquiera tanto, o sea, ahorita si estás viendo el partido en medio tiempo, vas al baño, sacas tu celular y googleas, seguramente ya tienes un partido en mente. Ujú. Entonces nada más googlear candidato de tal partido, tal delegación, propuestas. Y ahí te debe de aparecer toda la información. Exacto, exacto, sí. Entonces, pues, hay que hacer tantito el esfuerzo al menos para saber por quién Ujú, no estamos votando, porque insisto, al rato van a decir, es que no me está cumpliendo, ¿no? Pues sí está cumpliendo, pero a lo mejor no lo que prometió, o lo que tú pensaste que prometía, güey. ujú. Sí, de hecho, este mismo 6 de junio, que son las elecciones aquí en México, también son las elecciones en Perú. Ujú. Y también allá se traen un desastre con las elecciones y con la desinformación, porque es lo que yo he visto de que tachan a uno de los candidatos de comunista, y todo el mundo es lo que dice, pues ojalá, ¿no? Bueno, todos los comunistas que yo conozco dicen, pues Ajá. ojalá sea comunista, ¿no? El güey no tiene nada de comunista, ¿no? Bueno, sí y no, pero pues, aún así, o sea, volvemos a la desinformación de que te dicen comunista y te asusta el término y ni investigas, ni sabes qué significa Exacto. y ya no vota. Y muchas veces se aprovechan de tu ignorancia y a mí personalmente no me gustaría que ni me tachen de ignorante y mucho menos se aprovecharan de esa Ujú, situación, de que yo estuviera en esa situación. Por ejemplo, las dos elecciones, porque Andrés Manuel participó en tres, ujú. el actual presidente, que era siempre el mismo discurso de es que es un populista, es que nos va a hacer como Venezuela, es que no sé qué. Y me encanta porque justo esta semana una de las noticias fuertes fue que salió en The Economist, una revista, periódico inglés, una nota de que AMLO era un falso mesías, ¿no? Y en la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores pues manda una carta a Inglaterra y al medio particular, le dice, a ver, durante las últimas tres elecciones se dijo que la economía se iba a ir hasta los suelos. A lo mejor no estemos en nuestra mejor situación económica, parte de eso es por culpa de la pandemia, pero no somos todo lo que todo lo que se decía mal de nosotros, ¿no? Entonces justo es esto, ¿no? Que la gente, por ejemplo, en el caso, o sea, estoy poniendo un ejemplo que ya pasó para que lo apliquemos en un futuro. En el caso del actual presidente de AMLO, él ya había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces ya tendría, por así decirlo, como un currículum para que tú Ujú. revisaras. Lo malo es que le decían a los compas del norte, es que se vino para abajo la Ciudad de México con el sexenio de este güey. Y en lugar de ponerse a investigar, decían, ay, sí es cierto, no voy a votar por él. Y tú le prenderías a un chilango y la mayoría de los chilangos estaban con ese Sí, güey. sí, y eso es bien curioso, o sea, dentro de esta falta de información política, uno pensaría, no, si el peje es tan peligroso, pues la CDMX no va a votar por él. Y creo que la CDMX fue de las que tuvo más porcentaje de apoyo hacia él. Entonces, pues ahí sí ya es igual un poquito de investigación extra, pero sí te hace como cuestionar esto de, a ver. Me están diciendo que es un peligro y que se destruyó la Ciudad de México, sin embargo la Ciudad de México lo está apoyando. ¿Qué está pasando aquí? Toda la Ciudad de México son una bola de ignorantes que no saben lo que están haciendo o hay algo detrás, ¿no? Que también pues, es algo cuestionable, ¿no? Digo, por ejemplo, ahorita también el candidato para Nuevo León pues, dice que en el norte tiene una mentalidad completamente diferente a la de la Ciudad de México, ¿no? Pues puede ser también eso, ¿no? Que tal vez nos gusta que nos dejen en la miseria y por eso volvimos a votar por él. Ujú. Pero, Pero no. pero no, no es el Pero caso. no. Y justo, o sea, y parte de esta desinformación política es, por ejemplo, que yo puedo decir abiertamente, y lo he dicho con gente que he discutido, que hay algo aquí en México. Digo, probablemente todos los que están escuchando esto son mexicanos, ¿no? Porque yo siento que ya a estas alturas alguien dijo, ah, están hablando de política mexicana, y Menos, si es de otro país es muy probable que no lo esté escuchando. Pero bueno, si son de otros países, explico un poquito que hay en México esta tendencia
No sé si pasa en otros países, supongo que sí, porque llegó alguien como Donald Trump a la presidencia, pero hay esta tendencia de mandar a actores, actrices, ahorita ya están con youtubers o con influencers, mandarlos a algún puesto político, que todos sabemos que o lo está mandando un partido chiquito para no perder el registro y lo están viendo como un concurso de popularidad y están diciendo este güey nos va a ganar votos, o lo están mandando para que el güey sea un títere, la gente diga, ah, ese güey lo conozco, voy a votar por él, y atrás de él hay otra persona, ¿no? Pues no, según yo en Estados Unidos siempre ha sido muy popular esto de mandar actores Sí. a puestos políticos. Pero, a fin de cuentas las elecciones son un concurso de popularidad, ¿no? Ujú. Entonces también ahí entramos un poquito en lo del populismo, de que pues el que va a ganar es el que tenga más apoyo popular. Pero Ujú. yo a lo que iba es que puedo decir abiertamente y sin sentir ni la más pequeña vergüenza, y se los digo abiertamente y es algo que he discutido, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, eso es cierto. Pero, a pesar de las buenas y las malas, yo siempre he dicho que yo voté por Sergio Mayer, Ujú, tanto en las del 2018 como en las que van a pasar este año 2021, ujú. y no me avergüenzo de haber votado por ese güey. ¿Quién te ¿Quién es avergonzaba? Sergio Mayer, carnal? ¿Puedes decirlo más o menos para Eh, que la gente se entere que no lo conozca? Es un actor mexicano que, según yo, en algún punto también hizo striptease, no sé. Sí, es un actor que lo más que le han criticado es precisamente esto, que le hicieron, que hizo un grupo que se llamaba Solo para Mujeres, Sí, el show que, solo para mujeres. que era una especie como de striptease, pero de hombres para mujeres, vaya. Ajá. Es lo más que le han criticado, pero sí es un actor que es muy popular de televisión, vaya, de estos actores de televisión, de telenovelas, etcétera. La verdad es que no me parece un pésimo actor, la verdad. Tampoco se me hace muy bueno, pero siento que sí está como en un término medio. O sea, más o menos sabe lo que está haciendo, No es ¿no? lo Cuando peor le que ponen una tenemos. cámara enfrente. ¿Eh? No es lo peor que tenemos. Sí, no es lo peor que tenemos, vaya. Obviamente, cuando salió como candidato, ahorita no he visto que se le critique tanto, pero la primera vez que salió como candidato era así como, ya, Morena mandó otro candidato que es un actor y es nada más Populista. para ganar votos y gente ignorante va a ir a votar por él. Ok, ¿por qué voto por Sergio Mayer yo en el 2018? Me pongo a revisar su currículum, me doy cuenta que él ya tenía una media historia política porque estuvo ahí en un puesto de político por parte del PRD antes de que se fragmentara y naciera Morena. Y aparte de todo, lo que me llamó más la atención de él es que tiene estudios en economía, tiene una asociación civil. Ujú. Ahorita no me acuerdo, perdón, se me olvidó, pero ahorita no me acuerdo a qué está dedicada la asociación civil, pero sí me acuerdo que me gustó mucho a qué se Ajá, dedicaba, cuando ¿no? él Creo que tenía que ver algo como con las infancias, algo así, si no mal recuerdo, tenía que ver, pero fue algo que me llamó mucho la atención y que su lucha política, porque tenía una lucha política, radicaba precisamente en fortalecer los ideales de esta asociación civil que tenía. Ok. ¿Me explico? Entonces fue algo que me llamó la atención, porque él tenía una causa social para meterse en la política. Ahora, Ujú. o sea, no solo se quería meter por ganar dinero, no solo que se quería meter por hacer ganar dinero a un partido, se quería meter por un sentido social que él tenía. Lo podemos ver bien, mal, podríamos criticar, podríamos decir, güey, tiene todo el dinero del mundo, que se dedique solo a su asociación civil. Su pretexto para meterse a la política es que no era suficiente Ujú. que él aportara, sino que la nación tenía que aportar, ¿no? Ajá. Entonces fue algo que yo dije, wow, ¿no? O Para sea, empezar a escuchar a alguien que se desnuda hablar así es bastante impresionante, ¿no? sí. Sí, bueno, todos nos desnudamos, carnal, pero entiendo tu Bueno, punto. que se desnuda por dinero. Ajá. Que también tu comentario es, Sí, no, sí. nos van a cancelar. Bueno, So- igual en so- algún momento nos van a cancelar, pero... Sorry a todos los sex workers de allá afuera. Apoyo Ajá. su trabajo. Pero bueno, también algo que quería mencionar un poquito es que está esta ignorancia de quiénes son tus candidatos, qué es lo que hacen tus candidatos, a dónde se van tus candidatos. O sea, una ignorancia de tus candidatos, qué es lo del partido, qué es lo que hace el partido y qué es lo que hace una vez que los eliges, ¿no? Ujú, exacto. Creo que en México hay una ignorancia generalizada de qué es lo que hace todo el aparato político. O sea, y me incluyo. O sea, hay muchas cosas, muchas instituciones que no tengo ni idea para qué están, ¿no? Porque pues, nunca te las enseñan. O sea, se supone que en la secundaria llevas esta materia. En mis tiempos se llamaba... Cívica y ética, ¿no? Desapareció cívica y ética. Ajá, pero en nuestros tiempos... ¿A ti ya no te tocó? no, era Ah,
educación estatal, un pedo así, algo, Ok, ajá. ajá. Sí, le cambiaron el nombre, luego le volvieron a cambiar el nombre, luego volvió a ser cívica y ética. Ujú. Nunca han sabido qué hacer con esa materia porque también nunca han sabido qué Porque les enseñan, da ¿no? miedo Exacto. enseñar filosofía y ética o enseñar algún tipo como de cuestiones vinculadas al derecho. Ajá, se supone que en esa materia te enseñaban, pues, qué es lo que hacen tus instituciones, ¿no? Tu constitución, cómo funciona, quiénes la protegen, shalala, 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 y pues, sinceramente creo que no conozco a nadie que me diga, no, pues que a mí sí me enseñaron en la escuela qué es lo que hacen los diputados, los Sí, de hecho a mí senadores. también todavía me cuesta un poco de trabajo saber qué es un diputado, un Ajá, senador, cuál es la diferencia entre un plurinominal y el otro, etcétera. Todavía me cuesta un poco de ajá. trabajo, lo admito, pero intento estar informado. Qué es lo que hacen los partidos, por qué hay dos cámaras, cómo se modifica la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de ignorancia en cómo funciona la estructura política, ¿no? En general, y se aprovechan de eso, a fin de cuentas, se aprovechan de tu ignorancia para hacerte creer que estás aportando algo, pero pues en realidad no, o que no estás aportando nada, pero en realidad sí. Justo, y sí, y justo me agarro de tu comentario para reforzar mi comentario anterior de por qué decidí volver a votar por este candidato tan polémico que sucedió en su momento, porque pues precisamente yo me terminé fijando en su trabajo, fue muy criticado porque lo pusieron en un puesto muy importante en el sector cultural de nuestro Ujú, país, ujú. y desde mi punto de vista es el único político, o al menos es el único del que he leído que ha defendido la cultura de este país, incluso en contra del actual presidente y del Ujú, gobierno que lo está postulando. sí. Digo, del partido que lo está postulando, ¿no? Ujú, O sea, por ejemplo, un ejemplo nomás para cerrar rápido, una de las propuestas del actual presidente, que a mí me pareció una buena propuesta en su momento, fue que iba a ser un espacio cultural en el bosque de Chapultepec de ujú, México. A mí me pareció una idea brillante porque nunca sobra la cultura, ¿no? ujú. ¿Qué pasa? Viene la pandemia. Ajá. Y como siempre, uno de los sectores más golpeados es el cultural. Y esto lo pueden googlear, ¿eh? O sea, lo que les voy a contar ahorita lo pueden googlear. Ujú, Llega la pandemia, justo creo que es un poquito antes de que empiece la pandemia, AMLO anuncia su superproyecto, que es lo de este espacio cultural en Chapultepec. Y cuando llega la pandemia, él insiste en el espacio cultural y toda la gente le dice, güey, es mucho dinero para eso, ujú, ocúpalo para pagarle a tus trabajadores de cultura, a los que no les estás pagando, porque no se les estaba pagando. ujú, Y uno de los que le dijo eso, mientras la secretaria de Cultura, que es la que debería de estar viendo eso, decía, ay, sí, vamos a seguir con el proyecto cultural del presidente, ujú. Sergio Mayer fue uno de los que le dijo, eso está mal. Ahorita no te gastes tu dinero en eso. Eso ya lo vemos después. Ahorita, ocúpate de las personas que están trabajando. Y yo dije, ¿what? O sea, ¿qué? O sea, este güey tuvo los pantalones de ir en contra del presidente y del partido, Ujú. ¿no? Entonces fue así como, wow, wow. Y por eso dije, yo que estoy tan metido en el mundo cultural y no es lo único que ha hecho por la cultura este hombre, o sea, no ha podido hacer mucho, siento que precisamente lo mismo, porque el mismo partido no lo ha dejado, Ujú, pero al menos veo unos ideales que a mí me agradan ujú. y el intento de defender esos ideales. Entonces yo por eso volví a votar por él, precisamente por lo que dices. Me mantuve informado de lo que... Me enfoqué mucho en él porque es muy polémico. Ujú. Entonces me enfoqué mucho en él, de mantenerme informado de qué era lo que estaba haciendo, precisamente para saber si le volvía a dar mi voto en estas elecciones. Sí, ¿no? Y también en parte porque es de tu sector, ¿no? De tu área, del Exacto, área cultural. sí. Entonces yo también, por ejemplo, también se le ha criticado muchísimo a la directora del CONACYT. Ajá, La verdad es que sí, se saca cada comentario que es cuestionable, pero entiendo a dónde va su visión, que ajá. también podría ser cuestionable. Pero creo que eso también es importante, que cada quien libre la batalla desde su frente, ¿no? Ujú. O sea, si tú eres experto en algo, fíjate qué está haciendo el gobierno en ese algo. O sea, no intentes concentrarte en todo lo que está haciendo el gobierno, porque pues a fin de cuentas, pues Sí, es nadie muy es difícil, experto sí, en también todo. eso se Ajá. entiende. Ujú, Entonces, pues yo mi recomendación es que si hay algo que te interesa, lo que sea, ¿no? En lo que trabajas, tu hobby, lo que sea, pues te preocupes por lo que está haciendo en ese frente y de los demás frentes, por ejemplo, la cultura, consultes a los expertos, porque es muy, o sea, creo que parte del problema es que todos los comentadores, incluyéndonos, hablan de todo, ¿no? ujú, Entonces todos de repente son expertos en todo. Y ujú, pues no, o sea, no son expertos en todo y intentando ser expertos en todo no son expertos en nada. ujú. Entonces, tal vez un comentarista dice, no, es que esto está mal, pero te vas con un experto y te dice, no, pues es que no está tan mal porque esto y esto, ¿no? Entonces, pues sí, como recomendación para involucrarte un poquito en este mundo
de la política desde tu frente, porque todo el mundo debe estar involucrado, ¿no? Porque a fin de cuentas todos estamos siendo gobernados. Ujú. Es involucrarte en lo que entiendes en tu área y consultar siempre a expertos en lo que no es tu fuerte. Y es que uno de los problemas ahí es que luego los expertos no están hablando o son pagados, ¿no? No falta el experto que dice, ay, o sea, ya sabes, el clásico economista invitado en el periodismo que dice, no, AMLO sí fue un peligro para México, nos va a destruir económicamente. Ah, Y al día siguiente pues, resulta que no, ¿no? O sea, Ajá. resulta que todo lo que dijo el experto economista, entre comillas, no se cumplió, Sí. ¿no? Ese es el problema. Entonces, parte de luchar contra esta ignorancia es revisar quiénes son los expertos, sí, ¿no? sí, exacto. Sí, porque no falta el que te ponen, es un experto en economía, pero es de una escuela súper conservadora, que no defienden para nada tus ideales, y dices, no, pues con razón está diciendo lo que está diciendo, ¿no? Sí. O que trabaja, como dices, para una empresa privada, y pues, está defendiendo los intereses de esta empresa privada, porque pues, las nuevas reformas pues, sí ayudan al pueblo, pues está afectando a esta empresa. Pero pues sí, siempre, o sea, no hablar desde la ignorancia, sino siempre investigar. O sea, consultar expertos, investigar al experto, que esté hablando bien el experto, etcétera, etcétera. Y ojo, gente, de esto también es importante hablar. Leer solo el encabezado de una nota que encuentras en Facebook no es consultar. Tienes que abrir la nota, Ujú, porque muchas veces el título es amarillista y una vez que lees la nota entiendes qué es lo que está pasando. ujú. El contexto, la situación, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, yo estoy pensando en algo de estos temas, cuando fue ya para cerrar y para que YouTube nos desmonetice el video o mínimo les ponga ahí una etiqueta de aquí se habla sobre el coronavirus, consulta a los expertos para saber más del tema, precisamente parte de la ignorancia, que hubo mucha ignorancia sobre el tema y todos lados te tenían que recomendar consultar a los expertos. Bueno, el tema de las vacunas, ¿no? Que es algo que ya habíamos discutido. Justo ayer estaba escuchando cierto podcast. No me gusta decir nombres porque no quiero que al rato vayan y les digan, ay, güey, estos güeyes. Digo, ya sé que no somos muy populares, pero si algún día lo llegamos a hacer, Ujú. que no vayan a quemarnos de alguna forma como negativa o a vivorear. Pero ayer estaba escuchando cierto podcast y uno de los opinadores del podcast hablaba sobre el tema de las vacunas, ¿no? Y decía, es que Estados Unidos sí fue responsable y tiene todas las vacunas para vacunar a todo mundo. Ujú. Y hasta le sobran vacunas, ahorita ya las está regalando. Si te pones a investigar, no es que Estados Unidos haya sido súper responsable. Es que muchos países de primer mundo hicieron tratos especiales con las farmacéuticas para acaparar, ¿no? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Acaparar. Acaparar, gracias. Para acaparar todas las vacunas. Entonces, mientras en países como, ¿qué te gusta? Como India, están sufriendo, ya en Europa y en Estados Unidos la mayoría están vacunados. Y la prueba está, por ejemplo, en que cuando ciertas farmacéuticas le dijeron a Europa, oye, ya no te voy a dar tantas vacunas, las voy a enviar a África, Ujú. Europa hizo su berrinchote. Ujú. Ay, no, ya habíamos quedado en algo. Sí, güey, pero acá también necesitan vacunas. No, ya habíamos quedado en algo. ¿No? Entonces, si te pones a revisar, justo en la mañana lo revisé para hablar de esto, acaban de sacar una estadística. En México ya están compradas, ojo, compradas las vacunas suficientes para vacunar a la mayoría del país. Y están en negociación el resto. O sea, quiere decir que si nos aprueban esas que están en negociación, México ya tiene compradas todas las vacunas. Ujú. Pero las farmacéuticas Pues, están eligiendo mandarlas primero a Estados Unidos y luego ya a México. no, aparte deja todo eso, pues tal vez parte del trato es una vez que acabes con Estados Unidos, pues nos envías a nosotros, ¿no? Exacto. Porque ten en cuenta pues, que el tiempo de producción no es de, ya las compré, ya tengo 1,000,000 de vacunas, ¿no? Ujú, Es como comprar en preventa algo, ¿no? ujú. O sea, están comprando la preventa de la vacuna. Entonces, cuando haya fecha de estas vacunas que ya no tienen vendidas a alguien más, ya te va a llegar tu vacuna. O sea, están comprando la preventa, no es que ya las tengan. Exacto, entonces no es tan Entonces- fácil como decir, ay, es que México hizo malas cosas y no las compró a tiempo. No, es que se hicieron negocios monetarios, ¿Alguien pagó más? exactamente, o alguien tuvo más influencia político-social, o es así de, hey, tu laboratorio está en mi país, ¿eh? Nomás acuérdate de eso. Y dentro de eso está bien trágico también lo de la India, porque muchos ¿Mm? de los laboratorios de producción estaban en la India Y, y mandaban sus vacunas a y- otros países. y justo iba a comentar eso, en esta misma estadística, la India en compra de vacunas, su esquema estaba bien chiquito. Pero en negociación, güey, o sea, se veía que hay un esfuerzo, digo, no sé cómo está la situación ni política ni social en India, insisto, ahí está mi ignorancia, pero en esa estadística se veía que había un esfuerzo por comprar un montonal de vacunas, porque las de negociación, la hilerita estaba súper larga, y yo decía, no puede ser posible
que no se las aprueben y se las manden ya. Ujú. Ya, ¿no? Y seguramente hay alguien allá en la India diciendo, es que nuestro gobierno está haciendo mal las cosas porque no está pidiendo las vacunas necesarias. Estoy casi seguro que en todos lados, en todo el mundo, todos los países queremos las vacunas necesarias. Pero hay un montón de cosas atrás que por nuestra ignorancia Sí. no vemos. Sí, o sea, y ahí sí decir que, pues, si no has recibido la vacuna, es seguramente porque alguien más la recibió. O sea, aquí sí podemos aplicarlo porque así como están saliendo, se están poniendo. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió? Que el primer mundo que tiene los recursos y la infraestructura necesaria para tener estas vacunas pagó lo suficiente para tenerlas antes que el resto del mundo. No es exactamente que sus gobiernos hayan tratado bien la pandemia, sino que desde antes toda la estructura ya estaba preparada para sí, salir adelante que los que no estamos tan avanzados económicamente, ¿no? Exacto. ¿Ibas a decir Ajá. algo, no? Bueno, pues ya para cerrar, mi hermano, ¿sugerencias o crees que podría servir para combatir la ignorancia política? Siempre googleen todo. O sea, eso es lo que es. No, a ver, pero paréntesis. Googleen todo, pero chéquense qué páginas les Ah, abre bueno, sí. Google. Porque es lo que siempre le reviso con mis alumnos cuando hablamos de fake news. Ujú, Los medios tradicionales son cuestionables muchas veces, ujú, ¿no? Pero, pues, en un 80% te van a decir la verdad. Entonces, si hay 3 medios que tú sepas que en tu país son muy conocidos, vaya, o que son reconocidos por la información que dan, o sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí en México, que yo consultaría El Universal, La Jornada y Excelsior, ¿no? ujú. Creo que son 3 medios con 3 pensamientos diferentes que habitualmente dan información verídica y que me ayudan a comparar, porque eso también es importante, comparar la información, Sí, ¿no? pues eso digo, que googleen todo para que puedan tener diferentes visiones y comparar. Ujú. Y todo, o sea, no solo de política, o sea, si tú estás leyendo el artículo y ves alguna palabra que te suena sospechosa como populismo, demagogia, etcétera, etcétera, la googlees. O sea, desde algo tan sencillo como una palabra que no ubiques, hasta algo tan complejo como cómo funciona este sistema económico que tanto están atacando, ¿no? Ujú, O sea, ¿de verdad afecta mis intereses? ¿De verdad no? Que es el neoliberalismo, por ejemplo, esa es otra ujú. palabra que se ha utilizado mucho en el actual gobierno, ¿no? Pues googlear todo, ¿no? Y pues, poco a poco pues, vas enriqueciendo al punto en que ya no vas a tener que googlear tantas cosas como antes. Otra sugerencia que doy derivado de tu opinión es que le pregunten a algún experto. También. Si no sabes de algún tema, por ejemplo, tengo interés en qué se está haciendo en el sector cultural, pero pues yo no sé nada de cultura, ¿no? Entonces voy y le pregunto, a lo mejor conozco a alguien que sepa. Ujú, De preferencia, yo recomendaría que le pregunten a alguien que conocen, sí. ¿no? Porque es más fácil con alguien que conozcan que sepa, ¿no? O sea, y que ustedes saben que sepa, ¿no? O sea, si hablamos de economía y conocemos a alguien que es economista, pues preguntarle, oye, el presidente dijo esto, ¿qué tan cierto es y qué tan no cierto es? Porque habitualmente luego también el experto que conocemos no está informado y dice, a ver, lo lee y dice, mira, es cierto en este sentido, pero también es una mentira Ujú, en esto y a lo mejor incluso hasta estamos ayudando a la otra persona a informarse también. sí. Sí, pero también estás hablando un poquito desde tu privilegio, mi Bueno, hermano, sí. porque yo no conocí a ningún científico hasta que entré a la universidad. Bueno, sí. Sí, sí, y si yo lo pienso, pues también no conozco creo que a nadie que sea economista tal cual. Pero al único economista que conocía, que era un jefe que tuve, sí llegó un momento en el que tuvo que, o sea, era muy anti-AMLO y sí llegó un momento en el que tuvo que dar su bracito a torcer y decir, bueno, está bien en esto, pero también está mal en esto, ¿no? Ujú, Por lo mismo de que él sí, tan estaba informado que al momento de explicar las cosas, pudo desglosarlo de tal forma que vimos tanto los puntos buenos como los puntos malos, ¿no? ujú. Entonces, híjole, pues sí está un poquito difícil este tema de preguntarle al experto, porque luego, insisto, el experto que estamos leyendo es un charlatán, entre comillas. Pero intentemos buscar, o si encontramos expertos en los periódicos o en los medios de comunicación, pues intentar que sea más de un experto, ¿no? O sea, 3 economistas, ¿no? Sí, Cosas así. sí, incluso dentro de YouTube, o sea, la ventaja es que al democratizar la información, como hablamos en el otro podcast, pues sí puedes encontrar varios expertos de diferentes temas y comparar diferentes puntos de vista. Y la ventaja también que ahorita está teniendo YouTube es que te avisa si dicho medio está siendo financiado por algún gobierno. Ujú, Que también eso está muy, muy cool por parte de YouTube. Muy bien ahí, palomita. ujú. Y pues sí puedes consultar a varios expertos dentro
de esta plataforma y asegurarte de que sean expertos y no solo opinólogos como nosotros, ¿no? Ujú. O sea, este canal es de opinión. Sí, no, y este canal es más que nada para que tú te empieces a cuestionar y digas, Ajá. ok, mira, esto está interesante, ok, y ya de ahí pues tú tomes tus propias armas, ¿no? Esperando que te guste lo que estamos opinando, que estés a favor o en contra, ya de ahí tú mismo investigues. Lo que sí les podemos decir es que si les interesa algún tema en el que sí somos expertos, que es ciencia y cultura, nos dejen aquí en los comentarios, oigan, y si hablan de la situación cultural actual del país, y Ujú. con mucho gusto yo lo puedo desglosar un poquito mejor, pero pues, tú me puedes apoyar, o al caso contrario, pueden comentar, oigan, y si hablan de la situación científica actual del Ujú. país, y tú lo De puedes desglosar mejor que yo, y ya yo seré como tu padawan en ese capítulo, etcétera, ¿no? Sí, la idea es que salgan de este podcast con más preguntas que respuestas, Ujú. ¿no? Sí. O sea, nosotros solo estamos dando nuestra opinión, que a fin de cuentas es muy personal, y que cuestionen, ¿no? Y dentro del mismo video, si en los comentarios pues, surge alguna pregunta, pues que la pongan, y si se abre la discusión aquí en los comentarios, pues qué mejor, ¿no? Y pues, siempre intentando ser Respetuosos Ajá. posibles. los más respetuosos y críticos posibles. Ok, perfecto. Y con esto nos despedimos porque ya se nos acabó la pila de la cámara. Ujú. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.